Bienvenidos a Marquesina. Como cada semana vamos a hablar de lo más destacado de la cinematografía nacional. Acompáñenme. En años recientes se han producido series documentales y programas especiales sobre Juan Gabriel, pero ninguno como la serie dirigida por María José Cuevas. Se trata de Juan Gabriel, Debo, Puedo y Quiero, que busca convertirse en un fenómeno, por lo menos en México. Para dejarlo como un testimonio, y he querido así compartirla con ustedes. Juan Gabriel, Debo, Puedo y Quiero se construyó con el vasto archivo personal que recopiló el Divo de Juárez a lo largo de toda su trayectoria. Así que lo que veremos en pantalla, en gran medida, son materiales que nunca habían visto la luz. Por un lado, su vida familiar, y por otro, su carrera como cantante y compositor. Tuvimos el acceso a esta bodega en donde encontramos todos estos cassettes, cintas que él grababa desde los años 70. Entonces, pues fue realmente un proceso de sorpresa y de goce absoluto, de pronto agarrar un cassette que ya tenía hongos, porque llevaba guardado desde 1982, y meter ese cassette y descubrir, ¿no?, esta cotidianidad y esta intimidad de Alberto Aguilera, registrando pues desde los videos caseros, pero de pronto meter otro cassette y encontrarte a Juan Gabriel en el premier, ¿no?, a todo lo que da. Entonces, el proceso de meternos a la vida de Juan Gabriel fue a partir de lo que él dejó y él registró, y ese proceso pues es completamente único, ¿no? ¿Cómo fue también esa parte ética y moral y de responsabilidad de entrar a ese archivo? Porque seguramente encontraron cosas que pues, evidentemente no pueden salir a la luz también, ¿no? Entonces es un trabajo doble, porque a lo mejor encuentras una joya que dices, esto lo meto, no lo meto, pregunto, no pregunto, me voy a meter en conflictos o no. ¿Ese proceso cómo fue? Siempre fuimos muy respetuosas, cuidando de ser muy respetuosas, de cuidar y preservar el legado artístico de Juan Gabriel, pero también presentar al humano que era Alberto, ¿no?, con sus claroscuros, haciendo un material completamente honesto y transparente. Y bueno, no somos perfectos, nadie, tampoco lo era Alberto. Y claro que se retrata también esta humanidad del personaje, pero siempre desde el más profundo respeto y admiración. Es imposible ver este documental y no tararear alguna de sus canciones, pues no solo fue un gran cantautor, sino un destacado compositor, creador de canciones emblemáticas como Amor Eterno, inmortalizada por Rocío Dúrcal, Lo Pasado Pasado, himno ineludible de José José, Luna de Ana Gabriel o Mañana Mañana en la voz de Cristian Castro. Él se grababa mucho, cantaba mucho canciones, tarareaba canciones que luego se convirtieron en himnos, ¿no? Entonces, ver también todas las letras de sus canciones escritas por él mismo, a mano, con tachones, ¿no? Ver el proceso creativo de él con otros artistas y como esa magia que se crea en el estudio, ¿no? Juan Gabriel sigue siendo un fenómeno y para celebrar el lanzamiento de esta serie documental, se proyectará en el Zócalo capitalino su primer concierto en Bellas Artes con imágenes inéditas. La cita es el próximo 8 de noviembre a las 20 horas. La profesión de los transportistas es una de las más peligrosas en este país. Están expuestos a violencia, accidentes y condiciones laborales muy complicadas. El documental Nómadas de la 57 busca visibilizar esta realidad. Si no llevan prisa, pues mejor hay que hacer una cachimbita, relajarse. El documental Nómadas de la 57 surge de la investigación antropológica de José María Castro Ibarra en torno a las condiciones laborales de los transportistas en nuestro país y de su inquietud de llevarla del papel a la pantalla. La historia de Luz de Luna Clara, una mujer trailera, es el hilo conductor a través del cual vamos transitando la carretera que nos lleva a conocer este mundo. En una estación de radio de las madrugadas que se llamaba Sobre Ruedas, que era para camioneros, conocí a Luz de Luna, que era otra invitada de ese programa ahí nocturno de madrugada. Y a partir de ahí yo mantuve su contacto, y cuando empezamos a pensar en el documental, ya a tratar de buscar los recursos, pensar cómo hacerlo, cómo materializarlo, pues habíamos pensado en varios camioneros,
y uno de esos pues fue Luz de Luna. Se dice que los traileros son personas que están acostumbradas a no llegar a casa, a estar lejos de su familia, a experimentar la violencia de los caminos de este país e incluso al consumo de sustancias para poder sobrellevar las largas jornadas. El equipo de este documental se ajustó al vaivén complejo que conlleva esta vida y fue de copiloto para poder explorar un mundo que es ajeno para muchos de nosotros. Era un poco complejo porque era una cabina donde venía Luz de Luna, el fotógrafo, el sonidista y 2 directores. Entonces éramos 5 personas más 2 cámaras pues, de cine grandes. Entonces sí era un reto importante. Este documental se adentra en las largas horas de carretera y también en las cachimbas, nombre que se le da a los restaurantes o lugares de descanso. Ayer terminamos semana andar trabajando sin dormir. Ahí platican con muchos de los que son parte de esta profesión, que es una de las más peligrosas y demandantes. Lo que nos dicen es, pues tenemos que hacer esto porque de esta manera se mueve México, lo cual es muy cierto, ¿no? O sea, todas las mercancías que consumimos diariamente en nuestras casas es debido a que hay personas, en este caso los operadores, que se destrozan la vida y el cuerpo para que puedan llegar a tiempo. Nómadas de la 57 se encuentra ahora en la cartelera de algunos cines comerciales y de circuito independiente para que el público en general pueda acercarse a ella. Sin embargo, han hecho una labor de distribución muy interesante, llevándola a comunidades pequeñas en donde gran parte de la población pertenece a este gremio, además de realizar funciones en la misma carretera, para disfrute de los transportistas. En un pueblo donde los matrimonios forzados siguen siendo una tradición, Rigoberto Perezcano expone el miedo, el amor y la violencia que aún marcan a México. Todo esto en la película Los amantes se despiden con la mirada. Rigoberto Perezcano, director oaxaqueño de cintas como Carmín Tropical y Norteado, regresó al Festival de Morelia con su nuevo largometraje Los amantes se despiden con la mirada. Una historia que pone la mirada en los matrimonios forzados y en la violencia que aún persiste bajo el nombre de usos y costumbres. La cinta narra la historia de Élida, de 16 años, obligada a casarse con un hombre mucho mayor, mientras ella busca otro camino de amor y libertad. La idea de escribir Los amantes se despiden con la mirada era desde el amor y el miedo. Tengo una hija que es una nena de 5 años y me preocupa mucho la violencia que se está ejerciendo, que seguimos ejerciendo dentro del país, la violencia que hay hacia las mujeres, no solamente física, sino a través de un compromiso no consensado, siendo ella una menor de edad y que la casan con un hombre mayor. La película fue filmada en Oaxaca, inspirada en hechos reales. El proyecto fue reconocido en distintos festivales del país, consolidando a Perezcano como una de las voces más firmes del cine social mexicano. Creo que la película refleja mucho de lo que es una población, de lo que son sus usos y costumbres, que no estaré de acuerdo nunca, pero sobre todo que refleja también muchas situaciones, no solamente del pueblo, sino alrededor de lo que refiere la República, ¿no? Y es ahí donde existe esa preocupación y esa necesidad de haber hecho esta peli. Rodada en blanco y negro, la cinta se mueve entre el pasado y el presente, para hablar de una herida que sigue abierta y de una realidad que el director retrata con sensibilidad, sin perder la fuerza de su denuncia. Siempre se pensó que fuera en blanco y negro, no queríamos como dar un contexto actual. Para nosotros era muy necesario que la película pudiera hablarse como un pasado, como un presente, como un futuro. Creo que el blanco y negro te remite a un espacio a un tiempo y un espacio diferente a tu percepción, a la realidad, al cine que particularmente observas. ¿Por qué hacer algo así? Si nadie quiere que nuestros muertos nos visiten. No podemos continuar con esa violencia pensando que es la tradición del pueblo o que es porque así son los usos y costumbres de una población. Serán usos y costumbres de una población, será una tradición. Soy de Oaxaca y puedo decir, mientras existan este tipo de tradiciones o usos y costumbres, yo no voy a estar de acuerdo. Y mientras yo pueda sumar a que desaparezcan estos matrimonios por usos y costumbres, lo voy a seguir haciendo. Sin duda, Los amantes se despiden con la mirada es una película que incita a una reflexión necesaria. Nosotros regresamos en un instante.
Ya estamos de vuelta y nos sentimos muy contentos porque esta semana en Marquesina vamos a hablar de una película que queda muy ad hoc con la temporada. Se trata de No me sigas, que ya se encuentra en la cartelera. Y para eso nos acompaña la actriz Carla Coronado. ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionada de que nos hayan invitado. Muchas gracias. Eduardo es el director de esta historia. Soy uno de los directores, la dirigí junto con mi hermana Jimena. Sensacional. Bueno, empiezan a contar un poquito de qué se trata esta película. Sí, pues No me sigas trata de nuestra personaje Carla, que al buscar, es una persona muy sola y al buscar comunidad y amigos empieza a ser youtuber y se muda a un edificio supuestamente embrujado para subir de suscriptores y empieza a hacer varios videos hasta que decide empezar a falsificar cosas paranormales, pero una vez en una selfie se da cuenta que atrás de ella pues, hay una persona que no debería estar en su departamento. Así es. Carla, ¿cómo fue para ti entrar a este proyecto? Como ya te lo decía, ¿no? Para mí lo más complicado del cine de género es que sea creíble, ¿no? Y esta película, pues ahí sí dan el clavo. Sí, bueno, para mí fue muy emocionante entrar a este género. Yo ya había hecho una película de terror hace mucho, indie, pero creo que esta película, primero que nada, protagoniza esta película, entonces es una responsabilidad enorme. Aparte de que es una película que casi toda la película está cargada por 3 personajes. Entonces también es doble responsabilidad. Y aparte de eso, tenemos ópera prima con directores muy talentosos y Blumhouse atrás de nosotros, que es una casa productora enorme de cine de género que ha hecho El teléfono negro, Actividad paranormal y todas estas películas que conocemos que son muy emblemáticas. Entonces creo que fue muy emocionante, pero fue una responsabilidad grande también. Así es. Eduardo, ¿cómo fue para ustedes justo generar estos ambientes que tiene la película, ¿no? Y por supuesto, el personaje, uno de los personajes centrales que vemos poco, pero que ahí está siempre presente, que es esta actividad paranormal. Sí. Pues para crear los ambientes, la verdad sí nos metimos a grabar en edificios embrujados. Uno que hay donde grabamos, tú que ya la viste, los pasillos, ¿no?, del edificio. Ese sí sabíamos que tenía fama de estar embrujado. Y lo que es el edificio que ves, el departamento de Carla, ese nos enteramos ya estando ahí, que se murió una señora hace décadas y la familia como que dejó el departamento, digamos, de la abuela así intacto. Entonces muchos de los muebles, de la decoración que ves, ya estaba en el departamento y pues sí se sentía raro a veces estar allá adentro. Sí, se sentía una vibra muy pesada. Ya, oye, y lo que me interesa también de esta historia es que tiene esta parte como muy actual, que es el de las redes sociales, que como ya lo decías, pues esta chica es sola, ¿no? Pues tiene por ahí un novio o una pareja, alguien que está ahí cercana a ella, pero hace de todo para que la miren, la volteen a ver. Todo eso también se convierte en un tema dentro de la película, ¿no? Es una subtrama, de hecho. Cuéntame un poquito acerca de esto, porque es algo con lo que también ya has trabajado. Sí, justo. Creo que mi personaje es la representación del sueño fallido de las redes sociales. Creo que nos prometieron que íbamos a conectar con el mundo y aunque hemos conectado con extraños y con gente que jamás hubiéramos pensado en el Internet, también hay una desconexión completa y una crisis de soledad enorme ahorita. Entonces mi personaje por eso es un personaje solitario, un personaje que carece de muchísimo afecto y entonces está dispuesta a hacer lo que sea para conseguir likes, conseguir ser alguien en este mundo virtual y en ese inter pues se pierde porque se convierte en alguien más. Entonces creo que es un tema muy actual y es un tema que representa a muchísimos jóvenes y seguramente varios nos vamos a sentir identificados con este personaje. Oye, ¿cómo viviste justamente este proceso de la filmación de la película, tomando en consideración que justo donde se filmó, pues había estas presencias extrañas? O sea, cuéntanos alguna anécdota que les haya sucedido por ahí. No, pues filmamos en estos 3 edificios de la Ciudad de México. Uno es el edificio Canadá, que es un edificio que tiene muchísima historia, ha habido asesinatos, incendios, desapariciones, y entonces creo que entrar a estos lugares y habitarlos obviamente generó en el equipo muchísima pesadez, tensión, gente escuchaba cosas. En alguna escena con mi otro actor, Yankel, estábamos invocando entidades diabólicas y terminando de invocarlas, 2 cuadros que estaban colgados se caen. Y bueno, los directores no cortaron y Yankel y yo estábamos como, por favor, sáquenos de aquí. Entonces siento que hubo varios momentos, aparte de que a mi personaje el edificio le empieza a trastornar en la película.
y había un edificio en específico que a nosotros dos nos estaba haciendo sentir como muy mal físicamente, entonces salíamos cada vez que podíamos como para estar afuera y entrábamos cuando teníamos que grabar. Entonces siento que hubo como una sensación extraña entre ficción y realidad, pero bueno, aquí estamos, sobrevivimos. Está retratada en la película. Es parte como también de una de la experiencia inmersiva de hacer la película, ¿no? Como que de sí estar en estos lugares, que lo que queremos es que cuando vayas al cine sea una experiencia inmersiva de meterte a un departamento embrujado, ¿no? Y creo que ayuda, pues, esto que hicimos de dejar, ¿no?, mucho de las locaciones como estaban, también cómo hicimos el sonido y la música, como que sí hace que escuches lo que está escuchando Carla al lado de ella, hasta los susurros del fantasma, ¿no?, al lado de ti. Oye, ¿cómo has visto la reacción del público? Ya se presentó en el Festival de Cine de Morelia hace un par de semanas. Ajá. Apenas recientemente se presentó en Mórbido, que es un festival de cine de género también. Ajá. ¿Y cómo han visto las reacciones del público? A ver, mucha gente se ha acercado a felicitarnos por el trabajo hecho y el camino andado. Hasta ahí yo me he quedado. Yo no me he metido a ver críticas ni nada, porque también siento que hay que darle espacio a la película de que viva y después, tal vez en una semana o algo, empezar como a escuchar más allá de lo que se nos dice. Pero las personas que se han acercado a mí, pues nos han dicho muchas cosas muy buenas. Sí. Entonces creo que probablemente hay un gran público que le esté gustando lo que trajimos a la mesa. Sí, creo, pues los fans de terror, ¿no? Creo que, pues Jimena y yo somos fans de terror y creo que sí es una película hecha por fans para fans del terror y las reacciones creo que han estado buenas. Sí, sí. En Monterrey sí les encantó. Sí, te digo que como que las personas que se han acercado les ha encantado. Entonces, esperemos que la vayan a ver. Oye, ¿cómo fue esa relación también con Blumhouse? Que es también algo digno de destacarse. Eso sí es un éxito, pues. Pues, o sea, el proyecto se empezó en México. Es un guión de Jimena. Y creo fue como algo muy natural porque Blumhouse ya traía la mirada, ¿no? En México tenemos de las audiencias más grandes que consumimos terror. Y sí vamos al cine a ver terror. Entonces, pues ya los mexicanos ya vemos películas como Teléfono Negro de Blumhouse y nosotros como Maligno Gorehouse, la empresa de yo y Jimena, ya teníamos esta trayectoria de unos años haciendo terror aquí y con la idea de hacer terror en México, pero que se vea internacionalmente. Entonces se buscó esta alianza con una de las marcas importantes de terror, justo para llevar terror mexicano a todo el mundo. Oigan, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Marquesina. Un placer y ojalá que les vaya increíble con la película. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Vayan a ver No Me Sigas. Ya está en todos los cines. Pues ahí lo tienen. Váyanla a ver. No se la pierdan. Está muy entretenida. Y bueno, ya se los decía al inicio de esta entrevista, está muy ad hoc con esta temporada. Nos vemos en un instante. Ya estamos de vuelta y ahora vamos a hablar de Michoacán, que tiene un gran pasado cinematográfico, sin embargo, no es tan conocido. El libro Michoacán en el cine rescata, reúne y promueve toda esa historia. El periodista, cronista y promotor cultural Jaime Vázquez se dio a la tarea de recopilar en un libro de gran formato la historia cinematográfica de Michoacán. Esta publicación no solo da cuenta de las películas que se filmaron en este estado, sino de grandes personalidades que nacieron aquí y luego triunfaron en la pantalla grande. Es un libro que nunca pensó ser un libro inicialmente. Eran notas de periódico, notas publicadas en La Voz de Michoacán quincenalmente y que poco a poco fue conformando una buena cantidad de capítulos y con estos un recuento, que no una historia, un recuento de, digamos que de todo un siglo de cine en el estado o hecho por michoacanos. En este hermoso estado nacieron figuras como Lilia Prado, Fanny Cano, Sonia Infante, Elpidia Carrillo, Julio Alemán, Damián Alcázar y Miguel Contreras Torres. El contrato era muy claro. Hasta que la muerte nos separe. Aquí también se filmaron emblemáticas películas como Calzón sin Inspector,
de Alfonso Arau y Janitzio, dirigida por Carlos Navarro. Está Maclovia, que es una reversión de Janitzio, que hace el Indio Fernández. El Indio Fernández aparece en Janitzio como Siragüen, ese es el nombre de su personaje. Pero luego filma Maclovia con Pedro Armendáriz y María Félix. Es la misma historia, pero él la dirige. Michoacán en el cine es un libro ilustrado con fotografías de la Filmoteca de la UNAM, con imágenes del Festival Internacional de Cine de Morelia y de los archivos del periódico La Voz de Michoacán. Además, se montó una exposición en el Centro Cultural Clavijero. Michoacán fue escenario de una película de Henry King en los años 40. Vinieron Ava Gardner, Tyrone Power, Errol Flynn a filmar Fiesta. Es una versión de una novela de Hemingway y transformaron la ciudad de Morelia en Pamplona. O sea, Morelia fue el escenario para la película, pero decían que era Pamplona. Este es un primer esfuerzo para que en años futuros exista un libro similar que se centre en la producción reciente del cine michoacano. Ahora les vamos a presentar un filme sobre crecer, cambiar y seguir siendo uno mismo, contado con humor y mucha honestidad. Esta es la historia detrás del nuevo proyecto de Tato Alexander. Yo hablo así porque lo tengo, porque soy, porque puedo, porque pude y porque siempre podré. ¿Y tú? ¿Podrás? Jamás. La actriz y comediante Tato Alexander, reconocida por su trabajo en Backdoor y Cómo sobrevivir soltero, presentó en el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia su primer largometraje como guionista y protagonista. Su nombre es No sé cómo ser. Una historia que combina humor, contradicciones y vulnerabilidad para retratar lo que significa ser adulto en tiempos de cambio constante. Cuando te nacen. No, que no te nazcan. Que te los pidan. Que no te nazcan, si no te los pidieron. Es que cuando te fluye una luz se regala. Es un reflejo como de los valores tan cambiantes de la sociedad hoy en día y también como, pues como de pronto estamos a merced de esos cambios y tenemos que mantener, o sea, como ser abiertos y auténticos en esos cambios de paradigmas, ¿no? Y es difícil. La cinta sigue a una pareja millennial que en una sola noche enfrenta sus inseguridades, los valores heredados y las expectativas de lo que deberían ser. Entre conversaciones familiares, silencios incómodos y una dosis de comedia, la película retrata el caos emocional de una generación que intenta encontrar su propia versión de la felicidad. Soy millennial, estamos también en un hueco entre valores más viejos y que crecimos en los 90s y tenemos esos valores y esas ideas y al mismo tiempo estamos en un mundo súper cambiante. Más allá del conflicto de pareja, No sé cómo ser habla del deseo de encajar, de la búsqueda de identidad en una era donde todo se comparte, se mide y se compara. Su comedia no busca la risa fácil, sino revelar lo incómodo de crecer cuando nadie tiene claro qué significa ser adulto. El guión nace de una anécdota real, pláticas reales también y de mucha observación justo de mi generación, pero pues esa observación nunca está exenta de comedia, la verdad es mi manera de ver las cosas y pues me dan risa esas cosas y me dan risa también las contradicciones que encuentro en mí misma y las neurosis que encuentro en mí misma y en las personas que conozco y pues es de lo que me gusta hablar, de lo que veo que me da risa. Ya sería raro. Tato forma parte de una nueva generación de creadoras mexicanas que están contando historias desde lo cotidiano, lo emocional y lo personal. Su estilo mezcla humor, introspección y una sensibilidad que conecta con su autenticidad. Aún sin fecha de estreno comercial, No sé cómo ser confirma que Tato Alexander no solo hace reír, también sabe mirar de frente a su generación. Se puso oscuro la muerte y la vida. Juan Manuel Márquez es una de las figuras más emblemáticas del boxeo, tanto en nuestro país como a nivel mundial. El documental Libra por Libra del año 2012 retrata uno de los momentos más emocionantes y claves de su carrera. Dedicado al gimnasio, dedicado al trabajo, dedicado a su profesión, dedicado a su familia. Libra por Libra es un documental de Rodrigo León sobre el emblemático boxeador mexicano Juan Manuel Márquez. Deja ver al público su preparación para el campeonato mundial que disputaría contra el filipino Manny Pacquiao. La inquietud del director por seguir la carrera de Márquez surgió después de verlo en su emblemática pelea contra Licar Ramos, en donde ganó por nocaut. Después yo de ver la pelea, pues escribí el guión, se lo enseñé a Juan y le dije, oye, pues la idea es
pues, hacer tu documental, ¿no? Todavía no había la pelea contra Pacquiao ni nada, o sea, yo fui a hacer pruebas de cómo era el negocio del boxeo, cómo era una pelea, ¿no? Cómo iba a desplazar la cámara, ¿no? Entonces, para mí también era muy importante estudiar el mundo de Juan Manuel, y al hacer las pruebas siempre lo editaba y se lo enseñaba, ¿no? Entonces eso es lo que motivaba a Juan, decía, oye, creo que sí tienen potencial ellos para hacer la película, ¿no? Libra por Libra es una película muy emocionante porque en el tercer enfrentamiento contra Pacquiao, a pesar de que Márquez había dominado durante toda la pelea, la victoria fue otorgada al filipino. El final que tenían esperado para este documental terminó extendiéndose. Fernando Beltrán, que era el promotor de Márquez con Top Rank, sí nos comentó, oye, creo que toda la industria en sí esperaba que ganaba Juan Manuel y le dieron a Manny Pacquiao, y eso causó un impacto muy fuerte en el deporte, ¿no? Y a nivel mundial, ¿no? Porque también fue un impacto en Filipinas, ¿no? Que también no le dieron el reconocimiento a Manny, entonces eso también forzó a que se hiciera la cuarta pelea, y eso también nos forzó a seguir con la película. El documental está lleno de emociones y retrata de muy buena manera lo que fue ese momento histórico para este deporte. Él sí decía, si la única forma de ganar pues, era noquearlo, ¿no? Porque si no, no le iban a dar el triunfo otra vez. Y fue como un campeonato mundial histórico, ¿no? Para todos, que lo festejamos como la mejor victoria que no habíamos tenido hace mucho tiempo, ¿no? Entonces también como país nos vimos reflejados con ese gran triunfo, ¿no? Libra por Libra estará disponible a través de la pantalla de MX Nuestro Cine. Uno pone, Dios dispone, llega el diablo y todo lo descompone, pero pues tampoco vamos a dejar que el diablo se salga. Nosotros con esto nos despedimos, pero antes de hacerlo recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y que pueden ver el programa completo en YouTube en la cuenta oficial de Canal 22. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina.